Hay un montón de temas que rodean, sobre todo esta semana, al Congreso Nacional y es por eso que nos vamos a meter en el centro del mismísimo Congreso porque estamos en comunicación con Amanda Alma, ella es periodista parlamentaria, compañera que amablemente siempre nos atiende para contarnos un poco lo que está sucediendo en cuestiones de rosca y poroteo. Amanda, ¿cómo va? Bienvenida. Gracias, compañeros, por llamarme y bueno, acá estamos tratando de explicar un poco lo a veces inexplicable, ¿no? Pero bueno, así es la realidad argentina en este tiempo y también la política en el Congreso de la Nación. Hay que recordar que hay muchos bloques y que, bueno, se viene diciendo desde el triunfo de Milei que hay una extinción, una separación muy profunda, una grieta muy profunda entre la representación política de muchos sectores que están a veces sobre representados por la diversidad de partidos en el Congreso y la ausencia de los movimientos populares, ¿no? En definitiva, dentro del Congreso de la Nación. Así que, bueno, veremos también cómo sea esta semana toda la actividad parlamentaria. ¿Cómo está el clima? Porque están hasta los mismos legisladores y legisladoras con el poroteo. Se está viendo hasta el último momento si se llega o no se llega a la cantidad necesaria para aprobar el veto a la movilidad jubilatoria. Bueno, mira, te digo que el oficialismo está demasiado tranquilo, así que Optimista. eso indica, exacto, que la tiene más para ganar que para perder. Y eso me parece que para todos nosotros, sobre todo para los 7 millones de jubilados y para todas las familias trabajadoras que hoy bancan a sus adultos mayores, es una pésima noticia. Y para la democracia, ¿no? También. Bueno, mira, los vetos se han revertido muy poco, han habido muchos vetos a lo largo de la recuperación democrática, sobre todo desde el 94 en adelante, que es el proceso donde se reglamentan y donde se dan muchas más, con la modificación de la Constitución, digamos, más herramientas para que el Congreso pueda insistir con más profundidad. Pero bueno, es difícil porque también hay que pensar lo siguiente, el gobierno nacional está conducido por una fuerza que fue puesta por la gran mayoría de los argentinos y que su gran obligación y responsabilidad es administrar los fondos públicos, ¿no? Decir en qué se gasta y cómo se gasta. Con un discurso muy reaccionario que muchos advertían, no solamente desde quien competió, digamos, principalmente, que fue Unión por la Patria, con Massa, sino también desde todos los otros sectores se advertía que esto era un proceso de mucha violencia sobre los sectores trabajadores, ¿no? Que el discurso de la casta era un chamullo y que eso se está viendo ahora. Yo te decía al principio, hay sectores sobre representados en el Congreso de la Nación porque tienen muchos partidos, entre el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, que se presentan disputando un electorado, digamos, más de derecha y de centro derecha. Tienen muchos representantes, en definitiva, más que los que tiene el movimiento popular, porque dentro también de las representaciones que entraron por el peronismo, por ejemplo, por acuerdos políticos sobreestructurales de los gobernadores con el gobierno central, votan en contra de sus propios intereses y en contra, obvio, de los intereses del pueblo. Así que ahí hay es la explicación de que esto, ¿no? De la política por separada de la realidad social, porque uno cuando está en una organización política no solo está por convicción propia y por adscribir ahí a los principios de esa fuerza, también si estás dentro de una línea interna, obedeces esa línea interna porque es lo que te llevó ahí en definitiva y es lo que te va a perdurar después de que vos te vayas porque sos parte de una fuerza que se constituyó también base ese discurso de la negociación, digamos, el escenario, el cambio contextual del escenario es lo que te condiciona a vos en la toma de decisiones. Y eso también pasa con el radicalismo, por ejemplo, ¿no? Los radicales gobiernan 8 provincias, Juntos por el Cambio, pero principalmente el radicalismo, provincias importantes, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, provincias como Corrientes, y tienen una posición de negociación, digamos, ¿no? Puyaro tiene una posición de negociación, el mismo gobernador de Mendoza, que Cornejo, que es uno de los principales aliados de Patricia Bullrich y de Milei, ellos negocian sus fondos o esto, la intervención como pasa en Santa Fe de fuerzas federales para combatir el narcotráfico. Y eso lo paga el Estado Central, todos los argentinos en definitiva. Así que esos arreglos hacen que después se vea reflejado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados este cambio que se está dando, las ausencias que se están dando para que no se alcancen los 2/3, que es lo que se necesita para rechazar o insistir, digamos, con la ley del Congreso.
Amanda, a mí me gustaría volver sobre esta sensación de optimismo en la coalición oficialista Sí. a la que refería, que sorprende más teniendo en cuenta que hacia el interior de justamente la coalición oficialista están todos peleados con todo, básicamente, ¿no? Se están tirando con de todo al punto que tenemos a los más altos cargos habiendo, según trasciende, habiendo renunciado en off, por así decirlo, ¿no? Y que eso, Lo de Franco, decís. claro, A Franco y lo mandaron a internar directamente. Veremos el nivel de violencia y de absurdo que es todo, ¿no? Tal la tensión. Bueno, lo que pasa es que acá la interna no juega. Acá son dos disputas. Las disputas para adentro están en todos los espacios y es parte de la imposibilidad de representación que tienen hoy los partidos tradicionales, que fueron totalmente cooptados también por sectores de poder, muchos sectores, con internas que representan justamente garantizar impunidad de distintas cuestiones, de distintas acciones que finalmente se van denunciando, que tienen que ver con la violencia política, con el acoso sexual, bueno, todas distintas prácticas históricas también de la política, que con estas nuevas perspectivas y las nuevas metodologías de comunicación y también, bueno, el empoderamiento del movimiento feminista que permite habilitar la denuncia al compañero, digamos, o al camarada, o al correligionario, o al colega, o al chimbro, digo, como sea que se definen cada uno de los espacios, bueno, también hace que sea las internas parte de la construcción y la constitución propia de los espacios, así que no importa la interna que tengan, todos van a votar lo que diga el presidente, ese es el compromiso, no importa la locura que plantea el presidente, todos van a votar lo que quiere el presidente. Así es la dinámica de los oficialismos, y cuando vos sos oficialista de un gobierno horrible como este, bueno, votás cosas horribles como estas. Cuando te toca ser oficialista de gobiernos populares, te gustará más o menos, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tendrás, bueno, la definición política también de no jugarte tu capital y renunciar a la presidencia del bloque, como hizo Máximo Kirchner durante el gobierno de Alberto Fernández, sin que vera de bloque, pero hubo 34 personas que votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, principalmente los más aliados a la representación de la Cámpora y de Cristina Fernández de Kirchner, así que también pasa eso en todos los gobiernos. Ahora, también el contexto es el problema, diríamos, ¿no? Como estamos en la economía estúpido, es medio así, el contexto es el tema. El gobierno propone leyes horribles y la única forma es que, bueno, quedarás en la historia como quien avala esas políticas horribles. Si la expectativa es darlo vuelta, es más difícil, ¿no? Porque ahí ya la especulación desde lo particular, que es muy común en quienes son profesionales de la política, es perdurar en los cargos y total, pueden cambiar los contextos y yo puedo tener momentos de una leve oportunidad para hacer una referencia diferente, ¿no? Amanda, decías, falta representación de los movimientos populares en el Congreso, pero estarán afuera del Congreso mañana los movimientos populares seguramente. Digo, ¿qué rol juega eso en esta falta o crisis de representatividad también que están teniendo esos sectores? Que saben de lo que están en contra, pero tal vez no hay una línea tan clara de liderazgo que los represente. Mira, lo que pasa es que también parte de la profesionalización de la política y parte de las estrategias de poder y la forma en que hoy se construyen las relaciones políticas tiene que ver con las alianzas de distintos espacios de representación. Está muy fragmentada la sociedad en cuanto a la representación, hay muchas especificidades, pero también es verdad que esta fragmentación confluye en un loteo, en definitiva, de los lugares en las listas, ¿no? Sí. Por eso los movimientos sociales tienen muy poca representación. Históricamente en el peronismo el 30% de los diputados y diputadas, de los senadores y las senadoras eran de movimientos sindicales, ¿no? En este caso podríamos representarlo también barra movimientos sociales, podrían representar el 30% y no son más de 10 hoy en total, ¿no? De 99. Entonces es una proporcionalidad muy pequeña y mucha representación de estos microsectores de poder, como fue lo que quedó del albertismo, en la disputa por las listas, y eso hace muy difícil que haya, si bien todos están de acuerdo, van a votar en conjunto, la representación es el problema, ¿no? Porque no se defiende de igual manera siendo esto
profesional, letrado, con posgrados en universidades en el exterior, que una cartonera bueno, o como una señora como Cecilia Moró, una militante que solo hizo la secundaria, ¿no? Que es bachiller, ni siquiera fue a la universidad, como un proceso que también plantea de dónde se dan las extracciones políticas de lo que ella entendía también, bueno, como parte de su experiencia vital. Pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Podríamos decir, no quiero ser mala, pero son muchos abogados y pocos trabajadores. Entonces me parece que si invirtiéramos esa proporcionalidad, por ahí sería una situación distinta a la realidad. Pero hay que participar para eso, ¿no? Y bancarse también esa discusión dentro de los espacios. En el medio de todo esto, por si faltaba algo, Milei ya dijo que va a presentar el presupuesto 2025 para el que tiene límite el 15 de septiembre con déficit cero. Una de las razones también por las que creemos y con Luis Caputo a la cabeza que Francos terminó en donde terminó finalmente. O una de todas las discusiones que seguramente lo llevó a internar. Sí. ¿Qué expectativas hay respecto a eso? Digo, también pensando dentro del bloque oficialista, ¿no? O de los bloques oficialistas. La verdad es que no se sabe muy bien cómo va a ser, porque yo entendía no que tenía que ser una asamblea legislativa, y ahora parece que solo va a ser una reunión de la Comisión de Presupuesto, que es la más grande, que tiene 49 integrantes. Después los diputados y diputadas pueden participar, igual tienen posibilidad de hablar en las comisiones, aunque no sean miembros, no pueden firmar dictámenes, digamos, ¿no? Pero sí pueden participar. Sería una picardía que el presidente de la Nación fuera a una reunión de comisión con 49 diputados nada más y 20 senadores, ¿no? Porque la Comisión de Presupuesto tiene alrededor de 20 también senadores de los diferentes bloques, también es la mayoritaria. Así que sería una picardía con 257 diputados y 74 senadores, sería importante que estuviera presente todo el Poder Legislativo, que eso se hace solo a través de una Asamblea Legislativa, que es como cuando viene a presentar abrir el año legislativo, ¿no? Pero bueno, mucho no se sabe, está trascendiendo que se está organizando, es un show que quiere montar el presidente de la Nación, estaría una tarima donde pudiera hablar en vez de el sillón, digamos, del presidente de la Cámara de Diputados, que es donde en general los presidentes leen sus discursos y hablan. Bueno, él no quiere hacer eso, quiere tener una tarima como tuvo en su momento, y parece que esto es una práctica habitual o, bueno, constitucional, no sé, en términos legales, no lo busqué, pero sí comentaban algunos compañeros que está inspirado en la presentación del presupuesto estadounidense, que parece que así lo tienen que hacer los presidentes gringos, que es ir al Congreso y presentar su presupuesto todos los años. Acá no es obligación, sí es obligación que los funcionarios de la cartera participen, y hay una tradición donde eso se hace. Que un presidente lo presente es poco común, pero bueno, parece que Milei quiere ir a explicar por qué no le va a aumentar a nadie de los que trabajamos en el Estado o de los o de las personas a cargo del Estado, como son los policías, los médicos, muchos de los docentes universitarios, sin duda, muchos de los que están también en el servicio de seguridad de la Nación, del Estado, los empleados de los ministerios, de la propia Casa de Gobierno, no van a tener aumento porque el déficit cero ya es algo que se hizo en los 2000, lo hizo el mismo Sturzenegger con Cavallo, así que eso fue 6 meses antes, ese presupuesto se aprobó 6 meses antes de que estallara el país en el 2001, ¿no? Que todo eso también es una expectativa un poco falsa, porque es una situación muy compleja en términos de costo social, pero la realidad es que el año que viene hay elecciones que son muy importantes, y que ahí hay que dar un mensaje al presidente de la Nación diciéndole: este rumbo no es el que corresponde, así no, digamos, y si no, después es más difícil, ¿no? Porque si la gente lo sigue acompañando legítimamente, entendiendo que esas leyes no lo afectan, o que bueno, es así la vida y que hay que vivir pésimo y que no hay posibilidad de administrar de otra manera, y que los ricos está bien que sean multimillonarios y no paguen nada, no reparan en esa contradicción, bueno, es muy difícil.
Ujú. Amanda, por último, y corriéndonos un poco del tema, pero obviamente nos importa y sabemos que a vos también. Hoy hay reunión de Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs y Comunicaciones Informática, y van a exponer desde Farco, también desde Conta y Red de Medios Digitales, por la cuestión y denunciar además la cuestión de la no apertura de Fomecas y las irregularidades que está habiendo con los Fomecas por parte del ENACOM, que recordamos a la gente, son los concursos que hoy sostienen a muchísimos medios comunitarios, y va a suceder esto hoy en la reunión de comisiones en diputados con diputados y diputadas también. Sí, bueno, esa es una comisión, las dos que están presididas por diputados de Unión por la Patria, que impulsan justamente poner en debate toda esta vulneración de derechos. Ya la Comisión de Comunicaciones está recibiendo y pidió la participación de los interventores en TELAM, en RTA, para que vayan a presentarse. No lo han hecho, por supuesto, pero vienen trabajando. Estuvieron los periodistas la semana pasada también en libertad de expresión por el tema de los insultos del presidente y la persecución del periodismo. Estuvieron desde FOPEA y otras organizaciones, ASPEA también. Mirá, la realidad es que estos compañeros diputados están abriendo los espacios para la denuncia principalmente. Pueden presentar proyectos de resolución seguramente, hay proyectos también para políticas específicas. Ahí la gran enemiga es Silvana Giudice, que es diputada nacional del PRO, que además es una figura muy relevante dentro del PRO, es la que se junta con el gobierno, de hecho, a articular políticas, y ella es muy violenta a la hora de sus participaciones, ¿no? En el sentido de cómo pone en consideración muchas veces, bueno, fake news o incluso ataques a los procesos comunitarios a partir de causas que se tramitan judicialmente en términos, no sé, de violencia de género por Alberto Fernández, como que mezcla todo con todo, y en ese sentido hace muy difícil las reuniones. Pero sí son espacios para la denuncia principalmente, ¿no? Y en todo caso la posibilidad de hacer proyectos de resolución, que bueno, también hay que decir que las mayorías no acompañan a Unión por la Patria, que el radicalismo tiene una mirada realmente privatizadora, o por lo menos el radicalismo que está dentro de la Cámara de Diputados, privatizadora de la comunicación, están en contra de los espacios comunitarios, creen que solamente los que tienen dinero, las empresas que ponen plata a través de su supuesta pauta publicitaria, que es algo que consideran que es así como se financian los medios, como desconociendo la real situación de los medios, ¿no? Y además la ley que existe en Argentina, ellos fueron todos críticos de la ley de comunicación audiovisual. Así que me parece un lugar importante que estos diputados asuman el compromiso de poner estos temas en la agenda, más allá que también el contexto es muy adverso y es muy difícil que sectores tan reaccionarios como esos aporten un debate sincero y honesto a la sostenibilidad de un derecho humano como es la comunicación. Amanda, clarísima como siempre, te agradecemos muchísimo por el tiempo para un beso grande a ustedes y gracias por convocarme. Un saludo a todos mis compañeros. Hasta luego. Amanda Alma, periodista parlamentaria, compañera que siempre nos atiende en asuntos del Congreso, porque está ahí, en los pasillos, adentro de las comisiones y del tratado de leyes, y nos cuenta en este caso un poco cómo está el clima horas antes de que se trate, y para ella el bloque oficialista podrá aprobar finalmente este veto debido a la tranquilidad y el optimismo que manejan en el gobierno.